Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Desafío Agropecuario. Los invitamos para que en compañía del médico veterinario Jorge Rivas, quien es especialista en medicina y cirugía de pequeños animales, quien a su vez hace parte de la Asociación Latinoamericana de Neurología Veterinaria y por si fuera poco, es miembro de la Asociación Americana de Médicos Veterinarios. Sin lugar a dudas, todo un experto. Y gracias a Dios lo pudimos tener en las cámaras de Desafío Agropecuario y Rural Televisión para que continuemos hablando y aprendiendo un poco sobre la importancia y la aplicabilidad de la neurología en medicina veterinaria. Sin lugar a dudas, un espectacular tema y muy interesante de hecho. Sin lugar a dudas, un espectacular tema al cual todos debemos estar pendientes. Recuerden, amigos televidentes, que nos pueden escribir al correo electrónico desafioagropecuario@vivoraltv.net, que nos pueden ver en la internet a través de www.vivoraltv.net, que se pueden comunicar con nosotros también a través de la línea telefónica 543-2525, extensión 106 o 107. Esperamos que el programa sea para todos ustedes y sean todos realmente bienvenidos. Continuamos con un segundo especial hablando sobre la neurología veterinaria, más específicamente en caninos y felinos, su importancia y la aplicabilidad en estas dos especies de animales que hoy por hoy se han convertido en un miembro más de las familias en todo el mundo. A su vez, seguimos aprendiendo un poco sobre cuáles son esos avances tan importantes y significativos que se han venido dando en los últimos años en este campo, donde aquellos pacientes que sufren de convulsiones, dificultad en los movimientos o incoordinación de los mismos y parálisis de las extremidades, por ejemplo, tengan una luz de esperanza, ya que con las ayudas diagnósticas tales como las radiografías, resonancias magnéticas, las mielografías, entre otros, sumados a las capacitaciones y conocimientos que están recibiendo los médicos veterinarios, en este caso particular del Oriente Antioqueño, se le pueda brindar a los pacientes un diagnóstico real, donde se localice la lesión y se conozca qué le está pasando a dicho paciente y cuál es el tratamiento o la terapia más apropiada a seguir, con el objetivo de que éste resarza el cuadro clínico que presenta y por ende mejore la calidad de vida y su propietario esté tranquilo, pues lo que se le está haciendo a su mascota es lo que se le debe hacer. No todos los trastornos neuronales, amigos televidentes, tienen resolución completa. La gran mayoría de estos, por ejemplo, lo que buscamos nosotros, los médicos veterinarios, es mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes, en este caso particular los caninos y felinos, que presentan dicha afección patológica. Gracias a Dios, los médicos veterinarios día tras día se vienen capacitando con el objetivo de identificar la patología y por ende buscar la mejor terapia farmacológica para intentar resarcir y mejorar la calidad de vida de este paciente que viene presentando, por ejemplo, una convulsión o una dificultad en el desplazamiento o en el movimiento. Al igual, la medicina veterinaria, si bien está rezagada un poco con respecto a la medicina humana, viene también avanzando a pasos agigantados con el objetivo de incluir e implementar específicamente las ayudas diagnósticas en esta profesión que es demandada día tras día a nivel mundial. Podríamos decir a su vez que Chile, Argentina y Brasil son los países que han ido avanzando significativamente con la puesta en práctica de especialistas, neurólogos en medicina veterinaria y con la puesta en marcha de ayudas diagnósticas que mejoran, digamos de esta manera, el diagnóstico y la posible resolución de la afección patológica que presenta nuestro animal. Porque esto es Desafío Agropecuario en Vivoral Televisión para vernos. Sí, estamos aquí en Río Negro reunidos en un curso que busca de alguna manera revisar los aspectos básicos del examen neurológico. El propósito es de alguna manera revisar cuáles son los aspectos más importantes del examen neurológico, cómo hacerlo adecuadamente, cuáles son las alteraciones que vamos a ver o que nos podemos encontrar en un paciente con daño neurológico y eso nos permitirá, una vez definido dónde está el problema neurológico, hacer una serie de pruebas para llegar a un diagnóstico definitivo en relación a la causa de esa enfermedad neurológica. Es un curso teórico práctico, en la mañana revisamos una serie de aspectos teóricos que tienen que ver con la anatomía y cómo se organiza desde el punto de vista funcional el sistema nervioso, cuál es el sistema que utilizamos para llegar a un diagnóstico en el examen neurológico y cuáles son los diferentes pasos que llevamos
poco a poco y digamos, en forma ordenada, estructurada, hasta llegar a un diagnóstico neurológico. Y ahora en la tarde estamos en la parte de la revisión práctica, donde tenemos la oportunidad de hacer o de practicar con algunos pacientes el examen neurológico y ver algunos videos que nos permiten reconocer cuáles son los signos claves de una enfermedad neurológica. El curso lo programamos para 40 personas y hay inscritos 39 personas, así que para nosotros es un inmenso placer poder haber venido aquí a Colombia, especialmente a la zona de Antioquia, y prácticamente cumplir con un lleno total respecto al curso, ¿no? Definitivamente poder avanzar un poco en estas áreas de especialidad en la que nos toca hoy de neurología es importantísimo. Es la única opción que tenemos para poder ofrecerles a los propietarios la posibilidad de llegar con mucho más precisión a un diagnóstico. El lograr un diagnóstico en forma precisa es la única opción que tenemos para poder no solo conocer qué le pasa al paciente, sino determinar un pronóstico, es decir, saber cómo le va a ir a ese paciente con las diferentes opciones de tratamiento que hay y establecer también un plan de tratamiento, es decir, conocer, dependiendo de cuál sea la enfermedad del paciente, cuál es la mejor estrategia para manejarlo y ayudarlo. El especialista, independientemente del área de especialidad en el que trabaja, es un individuo que de alguna manera ha logrado llegar a un nivel de experticia, a un nivel de entrenamiento y tiene ciertas destrezas que le permiten conocer con lujo de detalles cuál es la patología que afecta al paciente. La ventaja de que los veterinarios usen ese recurso es poder ofrecerle al propietario un manejo más adecuado, preciso, a tiempo y diseñado específicamente para la patología que tiene el paciente. Y eso incrementa sin duda alguna las posibilidades de que ese paciente pueda ser ayudado y eventualmente se le resuelvan sus problemas si es que ese es el caso, ¿no? Los problemas que afectan el sistema nervioso de nuestras mascotas cada vez son más frecuentes y en ese campo el avance de la medicina veterinaria está siendo enorme. Esto requiere la continua formación de nuestros veterinarios, así como la colaboración de los mejores especialistas a nivel nacional e internacional para obtener los mejores resultados posibles. Entre los síntomas que pueden tener un origen de tipo neurológico se encuentran paresia, que se describe como la ausencia parcial de movimiento voluntario de una o más extremidades; parálisis, que se describe como la ausencia total de movimientos voluntarios de una o más extremidades. El paciente también puede sufrir síntomas como ataxia y descoordinación, temblores, pérdida de equilibrio e inclinación de la cabeza, comportamientos anómalos, depresión del estado mental, convulsiones, entre otros. En ese caso en particular se trataba de un perrito con una mielopatía transversa, es decir, un daño en la médula espinal en un segmento en particular que se conoce como T3-L3. Y nos dimos cuenta a través del examen neurológico que habían fallas neurológicas o daños neurológicos muy importantes. Y eso es lo que nos permitió de alguna manera poder discutir con el propietario el pronóstico de este paciente. Es decir, poder explicarle al propietario si ese paciente tiene posibilidades de recuperarse o no. Y escoger, según el caso, cuáles son las pruebas complementarias más adecuadas para confirmar ese diagnóstico y tratar de diseñarle un plan de tratamiento que le permita, en la medida de lo posible, recuperarse de las lesiones que tiene. Sí, las conclusiones es que, bueno, sí es un problema neurológico, que es una de las preguntas o de las interrogantes que nos tenemos que responder al momento de enfrentarnos a un caso del que sospechamos que tiene enfermedad neurológica. En este caso sí la había, es una enfermedad neurológica, es una lesión que está ocupando un segmento específico de la médula espinal que es T3-L3 y hay ciertos posibles diagnósticos, ¿no? Pensamos en la posibilidad de que ese perrito sufrió una extrusión discal y la manera de confirmarlo sería haciendo resonancia o tomografía. Y de alguna manera de esa forma refinar mejor el diagnóstico, ¿no? Pienso que seguimos rezagados en comparación a ellos. Sin embargo, la brecha cada vez se acorta más. En medicina veterinaria es posible cada vez manejar opciones más sofisticadas, es posible generar de alguna forma diagnósticos y planes de tratamiento mucho más adecuados dependiendo de la patología del paciente, y eso incrementa las posibilidades o las probabilidades de que esos individuos salgan con bien del problema por el cual han sido afectados, ¿no? Como en otras especialidades dentro de la medicina de pequeños animales, el diagnóstico neurológico se hace imprescindible para lograr un correcto tratamiento. En la actualidad, numerosas técnicas diagnósticas se han desarrollado en todo el mundo, equiparando en gran medida a las empleadas en medicina humana.
En nuestro país, hoy por hoy la neurología en pequeños animales no se percibe sin un correcto y adecuado método diagnóstico, el cual comienza con el examen neurológico completo y termina con un diagnóstico definitivo. En la etapa de la evaluación neurológica se permiten establecer diagnósticos diferenciales que deben ser comprobados a través de exámenes de laboratorio y especialmente radiológicos. Los exámenes radiológicos en este caso particular más empleados son la radiografía simple, la mielografía, la epidurografía, el escáner cerebral y el escáner medular. Este canino, por ejemplo, amigos televidentes, de nombre Truman, labrador negro, de 8 años aproximadamente de edad, quien presentaba mucho dolor en la médula espinal. Los signos y síntomas que presentaba el paciente era decaimiento, inapetencia y renuente al movimiento, es decir, no se desplazaba. Al examen clínico, por ejemplo, encontramos que tenía una alteración y un significativo dolor en las vértebras lumbares. Decidimos realizarle placas de rayos X y encontramos que sufre una enfermedad denominada enfermedad discal intervertebral. Lo que hicimos en este caso particular como terapia farmacológica fue mejorar la condición del animal y resarcir el dolor y el malestar. Y posterior a ello le formulamos un protector osteoarticular para que mejorase, por así decirlo, la calidad de vida. Hoy por hoy este paciente se encuentra muy aliviado y muy sano. Como lo decía hace un momento, la mayoría de las afecciones neuronales realmente no tienen cura en medicina veterinaria. Lo que hacemos nosotros los clínicos en caso particular como este, que sufre una enfermedad discal intervertebral, es mejorar la calidad de vida del paciente y que pueda vivir por unos años más sin mucho dolor y muchos inconvenientes. Porque esto es Desafío Agropecuario en Vibral Televisión para ver. Si yo quiero saber si un perro está enfermo, tengo que tener primero en mi cabeza claramente el patrón de referencia de lo que es normal. Entonces yo necesito saber cómo interactúa en forma normal un perro, cómo camina en forma normal un perro, cuáles son los reflejos normales en un perro, cómo reacciona un perro normal ante la palpación de la columna vertebral y ante la palpación de otras estructuras, para que cuando haya algo anormal sea evidente para mí. ¿Me explico? ¿Sí? Ok, entonces por eso yo pedí que trajeran 2 perros sanos hoy o un perro sano hoy. Esta aparentemente está sana, a lo mejor le encontramos algo, y ese aparentemente está enfermo y por eso vamos a evaluar después ese, ¿no? Entonces vamos poco a poco haciendo un repaso en la cabeza nuestra de las pruebas que tenemos que ir evaluando en el examen neurológico. Estado mental, muy bien. Postura, muy bien. Alteraciones de la marcha, no hay, ¿ok? Entonces el próximo paso sería evaluar las reacciones posturales. Yo les dije que el examen neurológico no era más que añadir pruebas al examen físico, lo que significa que nosotros debemos hacer un examen físico en este paciente, ¿ok? En este y en todos los pacientes. Es muy triste ver, a mí me pasa porque algo así como el 85% de mi casuística es referida de otros veterinarios. Y es muy triste cuando yo tengo que enviarles un informe al veterinario diciéndole que el perro tiene una masa enorme en el hígado o en el vaso, porque él no se dio cuenta de eso, ¿me explico? Y no se dio cuenta es porque simplemente no lo palpó y yo me tomé 30 segundos más para palpar ese abdomen y él no lo hizo. Entonces, recuerden que cuando evaluamos un perro, el oftalmólogo no debe olvidarse que ese perro no son solamente 2 ojos, hay una cantidad de cosas ahí. El neurólogo no debe olvidarse que ese perro es un cerebro con una médula espinal, sino que hay muchas otras cosas ahí, ¿no? Entonces, evaluar el perro en concreto, por completo, es algo que es sumamente importante.